Beatriz Martínez, psiquiatra infantil del Hospital Niño Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar por aquí. Gracias a ti, tenemos muchas cosas de las que charlar. Además, aprovechando que el próximo 28 de marzo te vamos a poder ver en persona, yo estaré allí en ese congreso de Eduemoción para los papás que nos pilla, que acabamos de arrancar en esto de la crianza. Yo tengo un bebé de un añito. No todos los padres somos conscientes de que existe esa educación emocional. ¿Nos puedes explicar exactamente qué es y en qué tenemos que poner el foco? Bueno, pues la educación emocional no es otra cosa que, como dice su nombre, ¿no? Atender y darle importancia al sentir, ¿no? De los niños y niñas y cómo es su vivencia en relación, pues, a los diferentes retos de la vida, ¿no? Un reto puede ser, pues tú, por ejemplo, con tu criaturita de un año, pues empezar a dar los primeros pasos, descubrir el mundo. Desde ahí, ya desde el principio, nos vamos dando cuenta que ya descubrimos el temperamento de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Vamos viendo ahí pequeños conatos de sus pequeñas reivindicaciones, también incluso desde el año, aunque especialmente los 2 años, no por ponértelo negativo ni pesimista, pero bueno, algunos dicen lo de la adolescencia, ¿no? Porque ahí se nota un poquito más, pero en esos retos, pues al final va de no cercenar, de no cortar sus emociones, sino de acompañarlas. O sea, al final, lo más fácil y a la vez más difícil de la educación emocional es que no hay que hacer grandes cosas, no hay que hacerse catedrático de emociones para la crianza, ¿no? Y esto ayuda también a bajar un poco el lastre, porque a veces esta crianza que tenemos, que casi parece que tuviéramos que y hacer un máster universitario para poder criar a nuestros niños y nuestras niñas. A modo consejo general, lo que tenemos que tener claro en esas primeras edades, ¿no? Pues del año, de los 2 años, esto que decíamos ahora de las rabietas, es que los niños y las niñas no son capaces de mentalizar por sí mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a regularse a través del otro. En este caso, pues las figuras de referencia, que son mamá, papá, ¿no? O los cuidadores principales. Entonces, si tú ante una rabieta tienes ansiedad, tienes ganas de que se acabe, ¿no? O sea, ganas de bloquear, de cállate, ¿no? Que a veces, sobre todo cuando es en sitios, no es lo mismo que esto pase en casa que te pase ahí en el supermercado, ¿no? Entonces, en estos momentos de más ansiedad, el niño va a ser muy difícil que se regule a través de ti, porque tú misma no estás regulada, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, que cualquier emoción que no alimentemos se agota sola, o sea, eso nos pasa a nosotros también. Entonces, si nosotros somos capaces de tener esa paz, de decir, oye, mira, esto se va a pasar, ¿vale? O sea, es un momento incómodo, pero yo estoy aquí para acompañar, ¿no? A mi niño o a mi niña. Entonces, tú te quedas ahí, mantienes el límite, ¿no? Porque generalmente las rabietas vienen pues de algún tipo de frustración, ¿no? Pues o no he conseguido lo que quería, o me voy de un sitio donde quería estar, ¿no? Pues estos cambios y demás, tú tienes que mantener el límite, porque los niños necesitan límites y necesitan orden, porque tenemos que ir preparándoles para lo que se nos viene en la vida, que esto, todos los adultos que nos están escuchando, la vida está llena de límites y de frustraciones, pero es importante que el niño y la niña sienta que en ese límite y esa frustración su papá, su mamá les acompaña, ¿no? Entonces tú te quedas ahí y dices, mira, cariño, pues es que nos tenemos que ir del parque, incluso haces un poquito como, ¿sabes? En el lenguaje no verbal, pues te posicionas en la salida del parque, o mira, hoy no te voy a comprar esto, ¿no? Si te pasa en el supermercado y te quedas. Eso es lo que hay que hacer con las rabietas, acompañar. Y además, si empezamos a hacer eso, pues ahora que tú lo ves ahí en tu niña tan chiquitita y dentro de poco quizás un pelín más, tampoco nos asustemos, cuando sea adolescente, también habrá aprendido que tú estás ahí, que mamá, papá, ¿no? Que mi figura de referencia siempre es red, incluso Ujú. cuando lo paso mal. Es que ahora yo estoy descubriendo que mi hija llora de una forma dramática, de la misma manera cuando está enferma y le duele mucho algo, a que cuando terminamos de jugar y le tengo que recoger un juguete porque toca bañarse. Llora Uh con -huh. un dramatismo que yo digo, vamos a ver, evidentemente ese llanto no es de dolor, es porque está frustrándose. Entonces yo estoy Claro. aprendiendo también a acompañar eso, pero claro, empiezo a pensar, es una teatrera, está llorando de una manera exageradísima y en realidad no le pasa nada, ¿no? Que esto es complicado también. O si estás pensando que te está engañando, por ejemplo, ¿no? Que esto a veces, cuando son un poquito más mayores, dices, es que me está tomando el pelo, no le duele nada, ¿no? Entonces no te va a salir a acompañar porque lo que te va a salir es, deja de tomarme el pelo. Te sales, porque si vas a acompañar mal, o sea, no vas a poder acompañar, dices, bueno, dame un segundo que ahora vengo, ¿no? Entonces respira 2 o 3 veces,
Y cuando vuelvas, lo que devuelves es un poco eso, ¿sabes? No decir, me estás tomando el pelo, porque siempre hay que dar una salida digna al otro, ¿no? Y decir, bueno, venga, cariños, y al final lo que vamos a hacer es bañarnos, mañana vamos a seguir jugando, ahora toca recoger, ¿no? Y mantienes la instrucción que tú tienes que dar, porque como padres tenemos que poner normas y tenemos que poner límites, porque es un derecho de los niños tener estas normas y estos límites, y tú acompañas, y porque ya sabes que la ansiedad, precisamente eso es lo bueno, o sea, tú ya sabes que no hay una ansiedad en ese momento, porque no se está muriendo, no tiene que llevarla a urgencias, no tiene fiebre, ¿no? Entonces, tú como eres adulta, viéndote también cómo estás tranquila, porque ya sabes que esa ansiedad, esa preocupación, no es del dramatismo, que a lo mejor pues hay niños que efectivamente son más dramáticos en su expresión emocional, al verte tranquila ella misma, poco a poco también irá rebajando. En el Congreso de Emoción vais a hablar, sobre todo, que me parece súper interesante, de fomentar ese pensamiento crítico en nuestros jóvenes. Y yo me atrevo a decir también en nuestros niños, ¿no? Porque yo no sé, vea a partir de qué edad ya los niños empiezan a tener su propio pensamiento crítico y cuándo los padres tenemos que empezar a acompañar, a no, digamos, moldear ese pensamiento a nuestra manera, sino dejar que tengan ellos el suyo propio. Sí. ¿A partir de qué momento es esto? ¿Cómo empezamos a ver esas señales? Yo creo que el pensamiento crítico pasa un poco como la educación afectivo-sexual, que hay que hacerla desde el principio. O sea, una parte de empezar a fomentar este pensamiento crítico es la escucha, ¿no? O sea, si tú, cuando tu hija, por ejemplo, empieza a tener más lenguaje, ¿no? En este escenario que decías de la rabieta, de recoger los juguetes y demás, luego cuando tú la veas más tranquila, incluso mientras estás en el baño ahí, con el masajito, con la esponjita, con no sé qué, ya le dices, oye, ¿por qué te has enfadado tanto antes? ¿No? Y a lo mejor ella dice, porque quería jugar. Entonces, ya pudiendo poner en palabras las cosas del antes, o sea, ya te está dando, ¿no? Ideas de las cosas, de cómo lo piensa ella, te da feedback. A veces incluso, a mí me ha pasado con mi hija, que es un poco mayor que la tuya, porque tiene 5 años, ¿no? Pero a veces digo, ojo, qué guay descubrir el mundo con los ojos de 5 años, porque hay cosas que me dice, y esto por qué no es así? Y yo digo, pues hija, ¿verdad? O sea, si tendría más sentido que el mundo fuera como lo estás diciendo tú, ¿no? Entonces, dar estos espacios de escucha donde tú le escuchas a ella, pero tú también das una opinión, ¿no? Y dices, oye, mira, pues es que yo creo incluso con cosas sociales, ¿no? Estos pequeños dramas de la escuela, ¿no? De educación infantil, del patio, de quién juega, de quién manda, de quién tal, ¿no? Si uno es siempre la mamá, el otro siempre es el bebé, yo qué sé, son pequeños dramas iniciales con el grupo de iguales, en plan, oye, ¿y tú por qué crees que tu amiga siempre quiere mandar? Oye, yo, ¿por qué piensas que ellas tienen que hacer lo que tú dices, ¿no? Pues en ese intercambio es un primer momento para que cuando las cosas sean de otro tipo, ¿no? Ahora este fin de semana que se ha mega viralizado esta serie de adolescencia de Netflix, ¿no? Que hay una frase final que es fenomenal, no voy a hacer spoiler a nadie, pero esto creo que no se entraña nada, que dice la familia, dice, fíjate, pensábamos que estando en su cuarto encerrado estaría súper seguro y al final no ha sido así, ¿no? Porque claro, dejas a un adolescente solo con un ordenador, no hay feedback ninguno, o sea, al final se convierte eso como si fuese un régimen de pensión completa donde alimentas a tu adolescente y bueno, pues sí, desde lo básico, basiquísimo está todo cubierto, pero no hay un diálogo, no hay un intercambio. Entonces, claro, no te has acostumbrado a hablar, tampoco tu adolescente te va a ir a contar estas cosas, ¿no? O sea, por eso hay que estar escuchando en los dramas estos del patio, de los juegos de las mamás y papás, para que tu hijo o tu hija sienta que lo que dice es digno de ser escuchado, que tú le vas a escuchar, que le vas a dar un feedback, que a veces estarás de acuerdo, a veces no, porque ya incluso en esas edades también descubres que hay amigas de tu hija que dicen, madre mía, esta niña, pero no puedes simplemente cortarlo, porque claro, pues para ella es su amiga y aunque tú veas que hay cosas y dinámicas que no te gustan, pues nuestra labor en la crianza es dotar a nuestros hijos y nuestras hijas de las herramientas para que ellos mismos también puedan poner esos límites, ¿no? Y esos límites que les hemos puesto primero en casa y que nosotros mantenemos y que también cuando ellos nos ponen ciertos límites, ¿no? Pues mira, ahora no me apetece que me abraces o ahora no me apetece jugar a esto, quiero jugar a otra cosa, ¿no? Entonces, ir respetando esas pequeñas cosas hacen que cuando uno va creciendo, pues todo se trascienda de otra manera, ¿no? Y podamos hablar de si he leído en Instagram o en TikTok el reto viral de no sé qué, pues antes de hacerlo lo voy a hablar con mi madre, porque yo sé que mi madre normalmente al menos me escucha. Sobre todo, que haya escucha y no solo haya consecuencia. Porque yo una de las cosas que más digo aquí en los grupos de padres que hacemos en el hospital es
Lo más importante de la adolescencia es que tu adolescente no tema más la consecuencia de contarte algo que la consecuencia del marrón en el que se está metiendo. Porque claro, si nuestra reacción es desde, pero ¿cómo otra vez con esa niña? No sé cuánto, si ya le estás juzgando, pues entonces a lo mejor está metido en un marrón muy grande o está, ¿no? Estos escenarios de la discoteca por la noche, de mentido, no sé cómo volver a casa y entonces se mete en el coche de uno por ahí que parece muy majo porque teme más llamarte a ti y que le eches una bronca que las consecuencias que le pueden pasar metiéndose en el coche de un cualquiera, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se entrena? Si lo haces desde que son chiquititos, cuando llega la adolescencia ya no es algo como, pues a lo mejor en otros modelos más antiguos de crianza donde tus padres te sentaban, ¿no? Como a tener la conversación. Es como, no, sí. Por eso te digo que es muy parecido a todo esto del tema afectivo sexual, ¿no? O sea, uno no se sienta con su hijo a los 13 años a contarle que se tiene que cuidar, no sé qué, sino que progresivamente, según vamos compartiendo espacios juntos, vamos haciendo una crianza más consciente, ¿no? Más basada en la comunicación. Entonces hablamos de temas de afectivo sexual, de educación emocional, de educación en valores, o sea, y es todo como mucho más transversal. Veo, Bea, unos cambios generacionales tan grandes. O sea, ahí está la importancia, primero de los Sí. profesionales, ¿no? Y luego entre los padres, que nosotros también Sí. hablemos, nos comuniquemos y contemos con estas herramientas, ¿no? Que todos las descubramos porque no todos las conocen. Esta sociedad que tenemos, que está plagada de información, ¿no? Pues mira, mismamente recursos como esto que estamos haciendo ahora, que pueden escuchar otras mamás, otros papás, ¿no? Y sentirse un poco acompañados en decir, jo, pues es verdad, ¿no? A lo mejor efectivamente la rabieta se extingue sola y me estoy aquí como esforzando y no pasa nada. Pero también un poco llamar a lo que es como lo intuitivo, ¿sabes? Porque a veces creo que como estamos en una sociedad pues de la meritocracia, del esfuerzo, de tal, ¿no? Pues las mamás intentamos, digo las mamás porque todavía sigue cayendo más en las Sí. mujeres el peso de la crianza, pero bueno, los papás también, ¿no? Intentamos ser como supermamás, ¿no? Pues tienes que ser súper experta en lactancia materna, súper experta luego en la diversificación alimentaria, si eres de la liga del BLV o si eres de otra liga, ¿no? Entonces, como lo tengo que hacer, perfecto, perfecto todo. Yo creo que a veces en esta perfección nos desconectamos de lo que nos sale, ¿vale? Entonces, yo creo que a veces, pues bueno, intentarás hacer BLV y tu hijo no come un trozo ni para atrás, pues te tienes que hacer unos purés y no pasa nada y no deberías sentirte frustrada porque tu hijo no puede hacer el baby led weaning, sino que lo que hace es purés, pues porque si no tardas ahí la vida y no tienes ese tiempo y te vas a poner nerviosa, entonces intentando hacer algo como supuestamente más positivo para luego la transición al sólido y tal cual, lo que estás haciendo es desconectarte de tu hijo, que también a veces nos permitamos un poco el fluir de acuerdo a lo que nuestra criaturita necesita. Uno tiene que tener claro a dónde vamos, o sea, pues qué es lo que te gusta, pues tú lo quieres hacer en educación emocional, quieres tener una mirada abierta hacia lo afectivo sexual, pero hay un día que tienes un mal día y entonces coges y ni acompañas, ni estás calmada, ni te puedes permitir salir del cuarto y respirar 2 veces, sino que coges ese día y le dices a tu hija, no puedo más, estate quieta que nos vamos. Lo que sí que yo digo siempre, ¿no? Que tenemos que hacer es reparar, o sea, no está de más que en un segundo tiempo donde tú llegas a casa, te sientes fatal, madre mía, la educación emocional está a la porra. No, no se va a la porra. O sea, yo siempre también le digo a las familias que para tener un apego seguro, sabes que ahora que también se habla mucho de Sí. apego, ¿no? De cómo la relación, ¿no? Que se genera entre nuestros niños y niñas con sus cuidadores principales, pues solamente hace falta un 30% de interacciones positivas cuando se dan estas, ¿no? Momentos de a ver cómo qué pasa aquí. O sea, Ujú. por eso afortunadamente la mayor parte de seres humanos tenemos un apego seguro, incluso viniendo de modelos de crianza donde esto la educación emocional pues no se hablaba tanto, porque es verdad que al final no necesitamos tanto. Entonces, Un no treinta por necesitas ciento sería lo mínimo, solo ¿no? un 30% de interacciones positivas a cada vez que tu pequeñajo, pequeñaja, te tensas un poco, que el 30% respondas bien, o sea, Ujú. empáticamente, acompañando, validando, o sea, no es ni un 5 pelado en el colegio. Es que hay mamás que vienen a mi consulta pues por problemas con sus hijos o sus hijas y digo, claro, si es que mujer, ¿cómo vas a estar tú pudiendo regular a mi paciente si no te encuentras tú bien? Pero no te encuentras bien porque tienes una exigencia, una sobreexigencia sobre lo que debe ser la crianza,
que al final no llegas, ¿no? Porque claro, ahí nos han engañado un poco ahora, ¿no? O sea, porque nos han dicho que tenemos que ser pues súper profesionales, súper exitosas, que a tope con todo, que podemos hacer todo, pero claro, también seguimos lastrando esa carga mental, ¿no? Y en definitiva esa culpa de no poder a veces estar al 100% con nuestros hijos y nuestras hijas, pero es que eso es inevitable que podamos hacerlo de otra manera. Poco se habla de la carga mental que tenemos ya de por sí, con toda la lista de tareas que nos despertamos cada día, que tienes que ir tachando cosas. Yo te voy a hacer una pregunta como muy simple, pero que a mí me ronda la cabeza últimamente, sobre todo en el momento justo en el que está mi niña. ¿Los niños se enteran de todo? ¿Desde cuándo? ¿A partir de cuándo? Los niños se enteran de todo, o sea, como que tienen pues, conexión con el entorno incluso desde la tripilla. Luego están los recuerdos como más, ¿cómo decirlo?, de contenido, ¿no? Pues de experiencias de nuestra vida, del colegio y tal, que eso suele ser pues a partir, ¿no? Un poco pues como de los 2, 3 años, normalmente es cuando tenemos esos recuerdos como más conscientes, o sea, no esa memoria tan sensorial, que es la primera memoria que desarrollamos, sino ya más memoria, pues como decimos, como una narrativa, ¿no? Tú eres capaz de contar pues el primer día de cole, ¿no? Porque te pasó una cosa, especialmente cuando son momentos con alta carga emocional. Esos suelen ser los momentos que más recordamos. Luego hay momentos un poco que nos fabricamos. O sea, que tú tienes esa memoria sensorial, pero a través de que te han contado no sé cuántas veces cómo saliste un día en la piscina en pelotillas, no sé qué tal, ya tú casi como que te acuerdas de eso, pero no te acuerdas de eso. Lo que han hecho, ¿no? Esto daría para muchas clases en las facultades de marketing, pues lo que te han hecho un poco que tú recuerdes y te cuentes a ti mismo que ya te visionas ahí en la piscina, y yo a veces, ¿no? Pues tengo un poco de dudas de cuánto te visionas a ti o cuánto te han injertado una narrativa que te hace evocar recuerdos pues a través de fotos o de historietas de las familias, ¿no? Pero sí que es verdad que esa memoria sensorial, ¿no? Y todas estas memorias más emocionales abstractas, ¿no? Que tienen que ver pues con eso, pues cómo se configura tu apego, cómo se configuran tus figuras de referencia, es desde edades muy tempranas. De hecho, por eso cada vez decimos que hay que cuidar más también a esas mamás en el periodo perinatal, ¿no? Que hablamos de los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días de los niños y las niñas no empiezan el día de tu cumpleaños cuando naces, sino que empiezan el día que se ha producido ¿no? la concepción, porque todo eso que pasa ahí en el embarazo pues también es importante. Eso no quiere decir que si pasas un mal embarazo tu hijo vaya a estar traumatizado, porque vuelvo a hablar aquí del valor de la reparación y de la crianza y demás, pero sí que es importante, pues eso, que nos podemos conectar, ¿no? Con esas etapas de la vida que son sensibles. El embarazo no es ninguna patología, pero sí es un elemento, sí es un, ¿no? un momento de alta emoción para las mamás, de estrés, ¿no? De cuidarse. Entonces, desde ahí sí que es importante también por eso que cuidemos todos esos momentos de crianza que a veces no digamos que el ambiente no nos deja mucho. Por cierto, ya por último te pregunto, porque me ha parecido increíble el post que has publicado sobre la serie, que yo ya he visto y tampoco quiero que hagamos spoiler, ¿no? Pero es verdad que está todo el mundo hablando de esta serie. ¿La recomiendas a los papás? ¿Crees que es importante que los padres, aunque es una serie dura, vean estos 4 episodios? Yo sí la recomiendo, ¿vale? Yo también, aquí lo bueno de las redes sociales es que compartes con otras compañeras la opinión. O sea, yo creo que desde el punto de vista, lo primero, de producción y cinematográfico, por llamarlo de alguna manera, es una serie brutal, porque además técnicamente está muy bien hecha. Es verdad que la visión que se da del instituto donde estudia este chaval es bastante cruda también, ¿no? Porque parece eso como la jungla. Yo creo, en mi experiencia profesional, que esa realidad no corresponde tanto a la realidad nuestra en España, al menos no todavía, y espero que nunca, pero sí que es cierto que yo, que estuve una temporada de mi carrera profesional trabajando en Reino Unido, la realidad de la adolescencia y de la juventud en Reino Unido no es exactamente lo que vemos aquí. Es que hablan hasta del mal olor del instituto. Es que es muy fuerte. Sí. Y lo repiten varias veces. Huele fatal, como en todos los colegios. Todos los colegios huelen mal, tal. Ostras, es que Y es dices, duro no, como no, padre. Claro. ¿dónde voy a mandar a mi criaturita, no? O sea, yo creo que no es tan cruda la realidad aquí en España. Desde luego, yo que veo muchos pacientes y de muchos sitios y nivel socioeconómico, o sea, no corresponde tanto eso con lo que yo veo aquí. Sí que creo que el profesorado muchas veces se ve un poco superado, no sé si tanto como en la serie,
porque hay muchos problemas y creo que hay que dotar también a los centros para que tengan más personal y puedan atender mejor a la diversidad y a todas las idiosincrasias de nuestros chavales, y eso sí que pienso que es algo a reforzar. Pero lo que sí que pienso y que puede ser muy interesante es, yo sí recomiendo que los padres la vean. Si tienen adolescentes mayores de 12, que creo que es la edad recomendada, que la vean con ellos, porque como es algo que se ha viralizado, la van a ver, entonces ya que la van a ver, en aras de cultivar el pensamiento crítico, lo veamos juntos, y además así también un poco generemos comunicación y debate sobre si eso que estamos viendo en la serie le resuena a nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque hay cosas que efectivamente, ¿no? Es muy chulo, y en esto no hacemos spoiler, cuando uno de los adolescentes, que está este policía investigando lo que está pasando, llama a su padre en plan, me estás dando vergüenza porque no te estás empanando de nada, ¿sabes? Porque no nos entiendes. Entonces, como no nos entiendes, no sabes lo que está pasando aquí, ¿no? Y te voy a contar lo que está pasando, ¿no? Y entonces coge y enseña a su padre pues de qué va este lenguaje de las redes sociales y demás, ¿no? Entonces el policía como que flipa, porque claro, había visto unos dibujitos, había visto unas cositas, y él no les había dado ese significado, pues porque no está al día. Entonces, igual que antes, pues los padres tenían que acompañar en otras cosas que pasan a nivel social, tenemos como padres que acompañar a nuestros adolescentes, y para eso les tenemos que entender. Entonces, me parece que la serie, sin ser un reflejo, o sea, no vemos esa serie para entender la adolescencia, tampoco pretende la serie enseñarnos lo que es la adolescencia, nos pretende contar una historia, pero sí verla con nuestros chicos y chicas a la edad, para poder hablar un poco, ¿no? Y ver también qué les resuena a ellos de ahí, porque a lo mejor sí que hay algo que les está pasando, que, hombre, sin ser tan extremo como en la serie, pero se puede parecer, y también es una manera, ¿no?, de, como le pasa al policía, de enterarnos qué está en su lenguaje, efectivamente cuánto saben, ¿no? Y generar pues esos momentos de comunicación tan necesarios en las familias, que a veces no siempre los podemos conseguir pues en una vía más tradicional, que no sea la charla. No sé, voy a sentar a mi adolescente, oye, ¿tú qué sabes de las redes? Y el otro ahí, el pobre, en plan, ¿y esto a qué viene? ¿Qué he hecho? ¿En qué lío me he metido? Qué ¿No? interrogatorio. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por este ratito. Me quedaría hablando horas contigo porque hay mucho de lo que hablar, y nos vemos el 28 de marzo y te conoceré en persona, que me apetece mucho. Sí, oh, será fenomenal. Ahí Un estaré, placer. sí, sí. Un placer, muchas gracias. Adiós, Muchas Nuria. gracias a ti. Buen Hasta día. luego. Chao.